Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Con la abogada Bárbara Vázquez, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias a todos por escuchar nuestra programación aquí de Pa'lante, mi gente, y como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, especialmente dado a que ha estado este tema en la mira de esta administración, y es el tema de cuando una persona entra a Estados Unidos de manera indocumentada y en el momento de entrar también entra con tal vez su cónyuge o otra persona o trae a sus hijos con ellos a Estados Unidos, y cómo eso puede afectarle, ¿verdad?, al trámite de la residencia permanente cuando vaya a hacer ese trámite con el gobierno. El traer, inducir o ayudar a alguien a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos es un acto que comúnmente causa problemas para una persona en el momento de querer arreglar su estatus migratorio a residente permanente. Bajo esta administración especialmente hemos visto un incremento significativo con respecto a la aplicación de esta base de inadmisibilidad, donde el gobierno está denegando casos de residencia permanente. Si, por ejemplo, la persona entró a Estados Unidos con su hijo, cónyuge u otra persona y ha aplicado a la residencia permanente y sale a la luz ese factor, entonces esto ocasiona que inmigración o deniegue el caso porque a lo mejor no hay un perdón, o pida que la persona haga una especie de perdón si es elegible. Para ser considerado inadmisible o sujeto a la deportación por haber ayudado o haber traído a alguien o inducido a alguien a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, la ley requiere que la persona tenga algún conocimiento que la persona a quien ayudó a entrar de esa manera que estaba indocumentada, o sea que esa persona estaba en una situación migratoria irregular. También la ley requiere que la persona tuvo que haber tomado alguna acción afirmativa en inducir o asistir a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos a esa persona. Hay que tener conocimiento y también hay que tomar alguna acción para haber ayudado a esa persona a entrar de manera indocumentada. Esta provisión de la ley que trata sobre el tema ha sido redactada en términos muy generales e incluye también el envío de dinero a alguien para la planificación y tal vez para pagar a un coyote o simplemente pagar los gastos del viaje de la persona que va a entrar de manera irregular a Estados Unidos. Siempre y cuando la persona que envía la ayuda monetaria sepa que ese dinero será usado para lograr entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, esto entonces es suficiente para que el gobierno considere que esta persona sea inadmisible a Estados Unidos. Esto no requiere que la persona haya sido convicta de un delito, solamente el acto de ayudar o inducir o traer es suficiente para que la persona sea considerada inadmisible. Una persona que está en esta situación, quien esté pidiendo la residencia permanente por medio de una petición familiar, ya sea porque es cónyuge de un residente o ciudadano, o un hijo casado o soltero de ciudadano, o tal vez un hijo soltero de residente permanente, entonces tendrá que comprobar que debe ser concedido un perdón por una o varias razones, ¿verdad? Entre esas pueden ser razones humanitarias, como por ejemplo la persona está enferma y no puede recibir el tratamiento necesario en su país. También para asegurar lo que es la unidad familiar, como por ejemplo en caso donde la persona estaría dejando atrás a un hijo menor estadounidense, o cuando es del interés público que la persona se ha concedido el perdón, como por ejemplo si la persona es una persona ejemplar en la comunidad porque presta servicios voluntarios y está involucrada tal vez en su iglesia, o es un empleado ejemplar, y en su ausencia la comunidad se vería afectada sin esa persona. Una persona es solamente elegible para aplicar al perdón si la persona a quien
indujo, trajo o ayudó a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada es su cónyuge, padre, madre, hijo o hija. Esta parte es muy importante. Si la persona entró con su tío, primo, abuelo, comprometido, o sea, otro familiar quien no sea su cónyuge, padre, madre, hijo o hija, entonces la persona no será elegible al perdón. También si la persona está tratando de adquirir la residencia por medio de una petición familiar que está hecha por un hermano ciudadano estadounidense, lo que es la categoría cuarta, la ley no permite un perdón por esta base de inadmisibilidad. Simplemente tendría que ser una de las primeras tres categorías preferenciales para propósito de poder calificar al perdón por haber ayudado, inducido o haber traído a alguien a Estados Unidos de manera indocumentada. Esto surge mucho bajo esta administración. Por ejemplo, hay hijos que están viviendo en Estados Unidos, pero que han nacido en el extranjero. Y esto es importante porque en las solicitudes es nombrar a los hijos, ¿verdad?, de la persona. A lo mejor es una madre que está pidiendo la residencia a través de su cónyuge y ahí ha tenido hijos que han nacido en el extranjero. Y en esa situación, entonces, obviamente eso va a alertar a las autoridades cuando estén revisando el adjudicador esta solicitud. Ok, este hijo nació en el extranjero, pero está viviendo en Estados Unidos. Era pequeño cuando la madre entró a Estados Unidos. Es probable que la madre trajo a ese hijo con ella y en este caso entonces ya de antemano, o sea, un abogado debe ya tener esa alerta de poder hacer esas preguntas que sabe que van a surgir en el momento de una entrevista o que van a surgir cuando el adjudicador esté mirando la solicitud. Y ya de antemano vamos a preparar al cliente para pedir perdón necesario. Wow, pero no se puede omitir, esa información se tiene que presentar. Claro que sí. Importante. Es muy importante presentar toda la información, no mentir en su solicitud, porque entonces ya tenemos entonces otra base de, tal vez de inadmisibilidad a la cual la persona entonces sería inelegible. Y una de las cosas yo creo que más afecta a la hora de tratar de animar a un cliente a hacer lo correcto, a dar información, aunque tal vez algún otro familiar, pariente, es que yo no lo puse y no me pasó nada. O sea, yo conozco personas literalmente que han logrado omitir o cambiar o falsificar algún dato. Yo no les dije que a mí me agarraron 3 veces en la frontera en el 94, bla, bla. Mi cuñado tiene ya su residencia y él no les dijo de tal arresto. O sea, es un riesgo, abogada. O sea, siempre es como jugar a los dados, ¿no? Nunca sabes si te va a tocar a ti o no. Exacto, y ahí el problema a veces que se presenta es que después la persona no cae en cuenta que si quiere hacer una petición familiar por ese hijo que no mencionó en la solicitud, Inmigración va a decir, ¿por qué no mencionó a su hijo que estaba aquí en Estados Unidos cuando usted hizo su trámite para la residencia? O también surgen casos donde la persona quiere hacerse ciudadano estadounidense. Hay que tener cuidado porque aunque a lo mejor no le afecta o la persona corrió con la suerte de que no le afectó en su trámite para la residencia, después los trámites a seguir pueden ser el problema. Así es. Bueno, importante que se mantenga todo lo más transparente posible, abogada. Y este dato que usted nos trae hoy es para, me atrevo a decir, millones de personas. Es mucho más común de que el inmigrante diga, vengo yo primero y después mando a traer a mis hijos, mando a traer a mi esposa. Y digo, es importante que nos aclare con un poco más de detalle, aunque sea por 60 segundos más. Depende en realidad a quién te traes, o sea, también es tan granular el nivel de información, depende si es, como usted lo ha dicho en otros programas, abogada Bárbara, un sobrino o si viniste con un primo, a la edad de la persona, si es tu hijo o hasta si es un nieto. Correcto, o sea, para poder calificar al perdón, este es el punto, para poder calificar al perdón, no puede haber sido nadie más que su cónyuge, mamá o papá, hijo o hija. Si entró con el tío o entró con el primo, abuelo o otra persona familiar, entonces ahí no va a poder presentar la persona al perdón. Ahora, tenemos que hacer una pausa en lo que se respecta a lo mejor hubo una persona que era menor de edad que estaba siendo traída por a lo mejor un primo mayor de edad. Si esta persona era menor de edad y no tenía lo que llamamos el sentido de hacer o cometer un crimen, la capacidad mental, ¿verdad?, de cometer un delito o cometer un acto contra la ley de inmigración, entonces siempre vamos a tener el argumento de que esta persona no pudo haber tenido el conocimiento como es requerido bajo esta provisión del estatuto
que esa persona haya ayudado, haya intentado ayudar a esa otra persona a entrar de manera indocumentada porque era una persona menor de edad. Listo. Ok, hasta eso, más claro es imposible. Lo que sí le digo es que muchas veces es un asunto familiar, el cruzar la frontera, vienen tíos, sobrinos, abuelos. Importante que no se omita nada de esa información en las solicitudes. Exacto, es muy importante. Siempre ser honesto y si hay que atenerse a un proceso de un perdón adicional, tenemos que hacerlo porque lo que queremos lograr es que no haya ninguna traba con respecto al proceso para la residencia. Una de las cosas que a veces vemos, como estuvimos hablando en programas anteriores, es que un perdón provisional puede ser revocado cuando la persona se va confiada a su país para la entrevista, para la residencia, Ujú. de que todo le va a ir bien, pero ¿qué pasa si en el momento de esa entrevista el oficial ve que la persona tiene hijos que son nacidos en el extranjero, pero que están viviendo aquí en Estados Unidos? Y ahí entonces empieza toda una indagación. Y en ese momento, si el oficial se da cuenta o la persona divulga, sí, yo me vine a Estados Unidos con mis hijos porque eran pequeños, no tenía nadie con quien dejarlo, algo Ujú. que es súper común. Entonces ya esa persona se ha puesto en una posición donde ahora el perdón va a ser revocado y va a tener que aplicar a un nuevo perdón porque ahora se ha encontrado otra base de que la persona es inadmisible y eso es porque no lo declaró desde un principio. So, ahora Ujú. estamos viendo más gasto y más tiempo que la persona tiene que gastar. Eso sí, ¿no? Y aparte, pues sí puede ser una gran decepción si por algo encuentran un obstáculo por una falta de información o información incorrecta. Estamos al aire con el podcast Pa'lante, mi gente. Los abogados Vázquez y Servi con nosotros, la abogada Bárbara Vázquez. Abogada, si está lista, pues ya tenemos preguntas del público que nos escucha. Por supuesto, muchas gracias. Adelante. Claro que sí, esta nos llega a través de Facebook. Dice, buenos días, yo soy residente permanente por matrimonio desde el año 2018. Quiero solicitar a mi hijo soltero. Él tiene 23 años de edad. Él está en Colombia, nunca ha venido a los Estados Unidos, pero él está en la universidad. Y de ser posible, quisiera que su ajuste o este proceso no afecte su posibilidad de estar regresando a Colombia para terminar sus estudios. ¿Cuál sería el paso a seguir y la recomendación de la doctora? Ok, una de las cosas que vamos a mirar es cómo se hizo esta persona residente permanente. Ujú. Por ¿Por qué? Porque matrimonio. si, Perdón, perdón, sí, fue por matrimonio. pero con residente o ciudadano Ah, y sí. cuándo se casaron. Son factores que vamos a estudiar para ver si a lo mejor si se casó con una persona ciudadana estadounidense Ujú. antes de que el hijo cumpliera los 18 años de edad. Entonces a lo mejor vamos a mirar la posibilidad de hacer una petición en la categoría 1 si es más rápido, pero no necesariamente es más rápido. Por ejemplo, estoy mirando ahora mismo el boletín de visa y para personas que están en esta situación de un padre residente, un hijo mayor de 21 años de edad, soltero, están ahora en la fecha de enero 15 del 2015. Es la fecha en la que van en estos momentos. Si la señora hace una solicitud por su hijo en estos momentos, sabemos que vamos a tener de 5 a 6 años más o menos, porque esto no se mueve día tras día y puede hasta demorar más, hasta que el hijo tenga una visa disponible para que pueda emigrar a Estados Unidos. Esto significa que a lo mejor no tiene que preocuparse por lo del trámite universitario que el hijo está estudiando y no quiere que le afecte, porque de todas maneras va a ser sujeto a esa lista de espera. Si hay posibilidades de hacer un trámite a través del cónyuge de esta persona que a lo mejor es ciudadano, si el matrimonio entre ellos ocurrió antes de que ese hijo cumpliera los 18 años de edad, Ujú. en realidad no está más avanzada, va más atrasada esa categoría preferencial, van en el 2014. En este caso, lo que estaríamos viendo es simplemente una solicitud a través de la madre Ujú. residente por su hijo. El hijo tendría que esperar el periodo de tiempo necesario para que haya una visa disponible en esta categoría preferencial familiar. Muy bien, listo. Ahí está la información dependiendo de cómo se dio lo de la residencia. La siguiente pregunta dice, buenos días, yo entré al país con visa de turista, yo soy de Guatemala, la pude mantener vigente, me la cancelaron en una ocasión que por mi tax ID yo solo trabajé y gané menos de $3,000, esto fue en el 2015 que me la quitaron, ya no hice la salida que me obligaron, ¿habrá forma de que yo pueda arreglar si me caso con ciudadana en el futuro? Gracias.
Sí, o sea, la estadía es lo que cuenta. Muchas personas piensan que porque a lo mejor tienen una visa por un periodo de 10 años, que la visa es algo que controla la estadía legal en el país. Lo que controla la estadía legal en el país no es la visa, sino la I-94, el periodo de tiempo de 6 meses que usualmente le dan a una persona que entra a Estados Unidos Ah, con una sí. visa de turista. Esta persona, una vez que se le venció ese plazo, entonces ya ahí quedó de manera indocumentada en Estados Unidos, pero al casarse con una persona ciudadana estadounidense, si no hay ningún otro impedimento aparte de a lo mejor una presencia indocumentada en Estados Unidos, entonces la persona va a poder hacer su trámite para el ajuste de estatus siempre y cuando pueda comprobar que la entrada a Estados Unidos fue una entrada legal, Ujú. que simplemente se quedó más tiempo de lo que le otorgaron. Bien. Ok, pues ahí está. Y qué interesante la conexión con una visa de turista y un tax ID, que para el gobierno es una manera de declarar ingresos, ¿no? Sí, exacto. O sea, ahí yo no puedo decirle exactamente lo del Ya. Tax ID porque esa no es Ujú. mi materia, pero sí sé que personas que están aquí en el país de manera indocumentada definitivamente y están trabajando Sí. definitivamente necesitan tener un Tax ID, hacer sus declaraciones de impuestos para Ujú. que después en cualquier trámite migratorio, si le piden esa información, la pueda proveer sin problema. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta, me dice, recuerda el caso de la señora que te mandé. En esta semana me mandaron una descripción bastante complicada la situación, pero lo voy a resumir. Una mujer que vino de México, vino indocumentada con 3 hijos, una de creo que de 14 o 15 años y 2 pequeños. Todos ellos indocumentados. En México había sido víctima de unos abusos brutales. La hija de 15 o de 14 o 15 había sido incluso abusada por el padrastro. O sea, han habido casos de abuso sexual tanto contra la madre como de su hija. La madre tiene un problema incluso de alcoholismo. Llegan a Estados Unidos, ella con sus 3 hijos, se va a la ciudad de Chicago, allá trata de hacer su vida, pero entraron por la frontera, abogada Bárbara, pidiendo el asilo político, ¿verdad? Como muchos inmigrantes en los últimos años, tanto centroamericanos como en este caso esta mujer mexicana. Ahora, el problema es que desde que entraron, una serie de también de situaciones, tragedias, la mujer que entró con sus 3 hijos ahora está embarazada, también producto de digamos, abuso sexual en contra de ella, su hija también ha sido abusada. La cosa es que la muchacha de 15 años, su hija, huyó de la casa. Está incluso viviendo con un novio adolescente también igual que ella. El problema es que la mamá dice, ok, dice, yo tengo, mis 3 hijos son indocumentados, cruzamos pidiendo asilo político, nos soltaron, pero tienen un proceso pendiente. Dice que la hija de 15, ahorita tiene 15 años la hija de ella, que se fue con un novio adolescente, la hija para nada se quiere enfrentar ante inmigración. Si la mujer y los otros 2 niños chiquitos se presenta, pero ella no sabe o no da información de su hija de 15, ¿qué problema habrá tanto para esta madre que pidió asilo político como para la hija que simplemente huyó de la casa y no quiere regresar? En este caso, básicamente lo que estaríamos viendo es que si la hija no se presenta a la corte, a las audiencias, va a quedar deportada en ausencia y va a perder la oportunidad de a lo mejor presentar su trámite de asilo político ante el Tribunal de Inmigración. Mm, Ahí es donde está el peligro. Después, en un futuro, tal vez por la menoría de edad que tiene en estos momentos y por a lo mejor el trauma que ha sufrido en su vida, podríamos a lo mejor hacer una moción para reabrir el caso, pero nada de eso es nunca seguro sí, que se lo otorguen, dado a que hay que tener alguna base para poder pelear en la corte y hay que demostrar a veces que la persona, por razones fuera del control de ella, no se presentó a la audiencia. A ah, veces la minoría de edad puede ayudar en ese caso. En este caso, la señora lo que tiene que hacer es ser honesta con el tribunal. Si el mm, juez le pregunta dónde está su hija, ella debe de ser honesta con el juez y decir, me está pasando esto, no puedo controlar, ¿me wow, entienden? La voluntad de mi hija de irse de la casa, no he tenido contacto, lo que sea, pero que sea honesta. No debe de tener ella ningún problema, porque obviamente en situaciones así, el gobierno no puede en realidad obligar a una persona que traiga a otra persona al Tribunal de Inmigración en una situación obligatoria. mm, En este caso, ok. eso es lo que yo le recomendaría definitivamente, que la señora se presente con sus otros hijos y así ella no corre el peligro de dejar a un lado el posible Sí, beneficio de poder presentar y litigar su caso. sí, porque el temor también es de que, hijo, le van a decir, entré indocumentada con mis 3 hijos
pido asilo político y realmente le perdí el control de mi hija y ahora no sé, digo, ella sabe dónde está, pero la situación, la relación es bastante complicada porque ambas han sido víctimas de abuso sexual, la madre tuvo un problema con el alcoholismo y otras sustancias, entonces es como la mamá tiene la duda de que, bueno, ¿será que mejor yo también simplemente me desaparezco? ¿Le vale de algo? A mi caso, que yo sí me presente con mis otros 2 hijos sabiendo que tengo la de 15 que no quiere. Entonces, sé que se siente como con la carga de que, wow, you lost control of your daughter, o sea, perdiste control de ella, no puedes darnos ninguna cuenta de dónde está y tiene temor de que tan solo con ese hecho, el caso también de ella, de la mamá y los otros 2 niños, va a ser perjudicado en general. No, lo que puede pasar ahí, como les expliqué, ¿verdad? Es Ujú. que simplemente el juez no puede adjudicar ese caso Sí, por la hija en ese momento porque la hija falló en presentarse a su audiencia. En este caso, si la persona tiene un abogado que la está representando, entonces a lo mejor a través del abogado, si el abogado puede hacer como una moción a la corte para pedir a lo mejor una prórroga del caso para ver si a lo mejor pueden arreglar la situación y convencer a la hija que se presente sí, a corte para que no pierda la oportunidad de litigar exacto. su caso. No sé, porque esto mucho depende también de la relación, los problemas de familia, Ay, todo eso. terrible. Pero ella no debe, la señora no debe, si tiene un caso que quiere litigar y quiere Ujú. tener esa oportunidad de presentar su caso ante el juez, lo peor que puede hacer es no presentarse, porque al no Correcto, presentarse ahí quedó el caso, ¿verdad? correcto. Correcto. Bueno, vamos a continuar. Aquí estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez en Palante, mi gente, de la línea directa en la oficina de Vázquez y Servi, 678-303-0018, 678-303-0018. Atención virtual, telefónica, WhatsApp, Zoom, todo lo que sea necesario para que usted conecte con los abogados Vázquez y Servi. Siguiente pregunta, dice, nosotros hace como 4 meses en nuestro apartamento entraron 2 balas perdidas. No fuimos impactados nadie, pero el susto sí fue tremendo. Tenemos nada más un reporte del incidente, pero quería saber, ¿esto nos vale para una visa U? Gracias. Depende si podemos conseguir una certificación. En este Ah, ya. caso, ese va a ser el tema. Si Ujú, la orden pública estaría dispuesto a otorgarnos una certificación porque ellos estaban presentes dentro de su hogar cuando esto sucedió, ujú. pero hay que pedir la certificación y en estos casos no hay garantía que podemos dar, es simplemente tirar una moneda al aire y ver dónde cae. Si la persona que está encargado de certificar los casos de crímenes de violencia Ujú. está dispuesto a firmarla y la conseguimos, entonces sí podemos pasar al estatus, pero si en esa certificación no se puede. Lo que yo les explico a mis clientes que quieren hacer un trámite de estatus U, que están en esta situación, es no van a perder nada más que dinero, obviamente, Mm, por el trámite, pero a veces vale la pena hacer el intento si es la única posibilidad que existe de poder a lo mejor en un futuro arreglar papeles. ujú. Así es. Bueno, va a depender de la respuesta más que nada de las autoridades. Correcto, y Ah, obviamente vamos a mirar el reporte de día para los datos, o sea, si la persona a lo mejor tiene a lo mejor alguna idea ujú. de quién pudo haber sido la persona que cometió este delito, si la persona cooperó con las autoridades, si a lo mejor hubo un detector, un seguimiento al caso, si la persona no se rehusó a dar información o la información que haya tenido. Ujú, muy bien. Vamos a continuar. Esto tiene un poquito que ver con la posibilidad de la carga pública que se ha hablado con mucho éxito en esta serie de podcast. Dice, recientemente me he hecho residente legal. Tengo mi niña ciudadana. En días pasados me llegó una carta de EBT, significa la tarjeta del EBT o estampillas de comida. Dice, por la situación, mi hija es aceptada para recibir ayuda. Mi pregunta, ¿eso me va a afectar a mí teniendo residencia? Yo arreglé por violencia doméstica. Gracias. No, primero que nada, los food stamps están siendo recibidos para la niña estadounidense, Sí. que es algo que queda exento bajo la nueva regulación de carga pública. También exento bajo la regulación de carga pública son varias categorías de personas quienes se han hecho residente por medio de, por ejemplo, en este caso de la ley VAWA, por haber sido víctima de violencia Ujú. dentro de un matrimonio o una relación familiar, por mamá o papá, por ejemplo. En este caso no debe de temer que esto le vaya a afectar. Sí, porque aparte de eso, todo queda registrado como una ayuda, un beneficio para la hija ciudadana de todas maneras.
Correcto, y la misma persona, si la persona aplicó bajo la ley VAWA y Ujú. después aplica al estatus Good. para la residencia, como pasó en este caso, estas personas son exentas de la nueva regulación. Muy bien. Continuamos, esta llega a través de Facebook. Dice, Brendita, pregúntale a la abogada si ellos hacen el trámite para la doble ciudadanía, qué beneficios o riesgos tiene. No me dijo de qué país, solo puedo asumir que es de doble ciudadanía mexicana y americana, no sé. No, en este caso, si la persona es de México, por ejemplo, y Mm, quiere hacerse ciudadano estadounidense, en realidad no hay ningún trámite por sí que tenemos que hacer de nuestra parte aquí en Estados Unidos. Otro que lo que es la N-400, que es la solicitud para la naturalización, para conseguir la ciudadanía estadounidense. De ahí en fuera, en realidad desconozco cuál sería el trámite a seguir, a lo mejor con el consulado de su país para que reconozcan esa doble ciudadanía. bien. Aquí dice, mi pregunta para la abogada, mi padre es ciudadano americano, pero ya lleva 6 años viviendo otra vez en Honduras. Él me puede pedir, yo estoy indocumentada aquí desde el año 2014. Ok, una de las cosas que sería bueno saber es cuándo se hizo el papá ciudadano, Ujú. porque a veces eso es algo que siempre vamos a mirar lo que es una tabla, cuánto tiempo tenía el padre aquí viviendo en Estados Unidos, cosas que vamos a mirar como unos factores, pero en este caso vamos a asumir que el papá se hizo ciudadano hace 7 años y a los 6 años se decidió regresar a vivir a Honduras y ahora Ujú. ella quiere que el padre ciudadano la pida que haga una petición familiar. El padre puede hacer una petición familiar por ella. El problema aquí va a ser en el momento de que ella pueda recibir la visa de inmigrante, va a ser necesario comprobar varias cosas. En este caso, si ella ha estado viviendo de manera indocumentada aquí en Estados Unidos, tenemos que tomar en cuenta que va a requerir de un perdón por presencia indocumentada y a lo mejor es a través del padre a quien ella pueda demostrar que el padre va a sufrir un perjuicio extremo si a ella no le otorgan el perdón y es castigada a los 10 años fuera del Mm, país. Ahora, si el padre está viviendo en Honduras, eso va a ser muy difícil comprobarlo, porque el mm. gobierno va a tomar la posición. Bueno, la persona a quien usted está diciendo que le va a afectar, porque es la única persona que califica para propósito de usted demostrar perjuicio extremo, está viviendo en su país. Al usted salir para Honduras, en realidad va a tener una reunificación familiar. Puede vivir en Sí, Honduras y así no le afecta a su padre, me mm, explico. Eso claro. es uno de los problemas que vamos a obtener. El otro problema posiblemente va a ser el hecho de que un patrocinador de una solicitud siempre tiene que demostrar que tiene suficiente ingreso para que esa persona que va a emigrar, en este caso la hija, no vaya a ser considerada en un futuro una carga pública. Y ahí es a donde se va a poder presentar el problema de que si el padre ha estado viviendo fuera de Estados Unidos, entonces el padre está domiciliado aquí en Estados Unidos para poder hacer ese affidavit de manutención que es requerido bajo la ley. Correcto. Bueno, ok. Hay un proceso que seguir. La siguiente pregunta dice, buenos días, excelente programa. Somos venezolanos que tenemos nuestro proceso de asilo político pendiente, mi esposo y yo. Nuestros permisos de trabajo se vencen a principios del año 2021. ¿Será que van a ser extensiones automáticas por todos estos atrasos? ¿Qué nos recomienda la abogada? Les recomendamos que por lo menos con 6 meses de anticipación, si se le vence en enero, que ya esté empezando a pensar en hacer su renovación para lo del asilo político, su permiso de trabajo a través del asilo político, Ujú. porque no sabemos, o sea, todo esto es un periodo de incertidumbre, no sabemos qué es lo que el gobierno va a hacer conforme a extender automáticamente esos permisos. Sabemos que, por ejemplo, las licencias de conducir sí están siendo extendidas automáticamente, es verdad, por el hecho de que el gobierno está en esta situación de los cierres del gobierno y todo, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a reabrir el gobierno. Por el momento, yo le diría lo mejor que pueden hacer, la mejor recomendación que le puedo dar es, por lo menos con 6 meses de anticipación, hagan su trámite para renovar su permiso, porque sabemos que también el gobierno, si sigue cerrado, por ejemplo, los locales para el tomo de las huellas dactilares, van a poder rehusar las huellas dactilares que han tomado previamente Ujú. para poder adjudicar su renovación del permiso. Ok, excelente. Siguiente pregunta, más bien tiene que ver, yo creo que con un asunto de recuperación de documentos, el proceso. Yo sé que usted como abogada de inmigración como tal vez la recomendación es un poco más sencilla de lo que la persona lo cree, pero alguien a quien le robaron su bolso, su cartera, se me perdió mi social, mi residencia, ¿qué debo hacer?
Primeramente, hacer un reporte a la policía para que conste de que hubo un robo, que esos documentos ya no están en su posesión. Y entonces de ahí en fuera, una vez que tenga el reporte de la policía, vamos a hacer lo que es una I-90, que es para pedirle al gobierno que vuelva a otorgarle una nueva tarjeta de residencia y con eso entonces ir también a la administración de Social Security para que le den una tarjeta nueva de social. Es muy importante tomar en cuenta que ese reporte de policía, ¿verdad?, puede ser un factor o un documento muy importante en estos casos para que el gobierno no asuma de que la persona simplemente quiere una tarjeta adicional por cuestiones de fraude o algo así. Es muy importante hacer ese reporte en nuestra opinión. Excelente, muy bien. Y seguir, obviamente, los pasos, las instrucciones básicas, pero sin el reporte de policía va a ser muy difícil, así que ese es el primer paso. Dice aquí, yo me acabo de hacer residente permanente por medio de mi papá. Mi esposo y yo tenemos deseo de hacer la petición de la solicitud para sus papeles, pero él entró indocumentado 2004 la primera vez, salió otra vez para México en el 2007, lo agarraron 2 veces entrando otra vez a finales del 2007. ¿Qué papeleo hay que tener a la mano cuando yo haga la petición? Aparte de eso, no tiene récord criminal, no tenemos hijos tampoco. En este caso, varias cosas. Primero que nada, vamos a averiguar si el matrimonio entre ellos ocurrió, me imagino, después de que la señora que hace esta pregunta haya adquirido la residencia a través de su papá. Eso es lo primero porque sabemos que un matrimonio durante el proceso migratorio, antes de recibir la residencia por medio de un padre residente, eso ocasiona que la persona no sea elegible estatutariamente para recibir la residencia. Asumiendo de que todo estuvo bien, que se casó después de adquirir la residencia, en este caso lo que tenemos de por medio es que el esposo entró de manera indocumentada en el 2004, estuvo aquí más de un año en un estatus indocumentado hasta que volvió a salir. Después los 2 intentos que tuvo en la frontera, aunque haya tenido uno, vamos a decir que tuvo solamente uno, ese intento de reingresar a Estados Unidos de manera indocumentada después de haber adquirido más de un año aquí en Estados Unidos de manera indocumentada, ocasiona que la persona haya desatado un castigo de 10 años permanente. Ese castigo permanente de 10 años no es perdonable. Es por eso bajo la ley se llama permanent bar, el castigo permanente. Y eso significa que el esposo tendría que cumplir esos 10 años fuera de Estados Unidos para que entonces pueda ser elegible a inmigrar como residente a Estados Unidos. Wow. Bueno, el proceso se tiene que hacer de la manera correcta, aún tomando en cuenta las limitaciones que hay. Exactamente. Muy bien. Seguimos con el podcast Pa'lante, mi gente. Vamos a seguir las preguntas. Esta que nos dice, doctora, mi hijo es ciudadano, pero solo tiene pasaporte americano. Él tiene 20 años. ¿Puedo pedirle un certificado de ciudadanía sin que tenga una entrevista? Gracias. Pero es ciudadano americano nacido aquí en Estados Unidos. La certificado de naturalización solamente va a ser para una persona quien haya logrado la ciudadanía o haya derribado el beneficio de la ciudadanía. Para pedir ese certificado hay que hacer un trámite, sí se puede pedir. Tendríamos que saber cómo fue que el hijo se hizo ciudadano americano para entonces solicitar el certificado de ciudadanía. Claro, claro que sí. Ok, deja ver si la persona me da ese follow-up. O sea, dice, mi hijo es ciudadano, pero solo tiene pasaporte americano. Pero el pasaporte americano obviamente lo consiguen por naturalización también. Me imagino que a lo mejor en este caso lo que sucedió es que el hijo adquirió la ciudadanía automáticamente por operación de ley bajo lo que se llama el Child Citizenship Act, la ley de ciudadanos de menores. Y básicamente esto significaría que ella, en vez de hacer un trámite para pedir ese certificado, simplemente fue directamente a pedir el pasaporte estadounidense y demostró que el hijo por operación de ley se convirtió en ciudadano americano porque entró antes de los 18 años de edad y fue solicitado por un padre ciudadano estadounidense. En este caso sí, se puede hacer un trámite para un pedido del certificado. Ah, sí. Y sí, me dice que sí, se naturalizó. Sí. Ok, sí, se puede pedir. Muy bien, ahí está. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Pa'lante, mi gente. 678-303-0018. 678-303-0018. Seguimos con las preguntas. Dice por aquí, yo tenía mi entrevista para la primera semana de abril. Es para la residencia. Mi esposo me pidió, pero quisiéramos saber, igual se van a hacer en Ciudad Juárez. ¿Qué cambios va a haber si uno tiene que salir del país?
Va a seguir todo normal. Lo único es que las entrevistas han sido canceladas por el momento por lo que está pasando con el coronavirus. Sí. Si la persona tiene que salir del país para poder adquirir la residencia, ese proceso va a seguir igual, a no ser que algo pase con la embajada en Ciudad Juárez. Yo diría que ahí va a ser la entrevista. No han Ujú, hablado absolutamente nada de reprogramar entrevistas en diferentes embajadas. ujú. Simplemente todo sigue igual, simplemente hay que esperar a que vuelva a reabrir todo lo de las oficinas gubernamentales para que podamos entonces empezar a recibir las nuevas citas, o sea, las Ujú, citas que van a ser reprogramadas. ujú. Muy bien, aquí dice, sabemos que no es un asunto tal vez urgente, pero seguirán procesando los permisos de viaje para quienes tenemos TPS. ¿Conviene esperar a que pase todo esto o hay que meter la solicitud? Gracias, nos pregunta Cristina. En estos momentos, Inmigración está haciendo sus trámites como normal, está recibiendo solicitudes de todos tipos. Nosotros no hemos parado de someter solicitudes al gobierno de ajuste de estatus, naturalización, permisos de trabajo, o sea, de todas clases de trámites. Tenemos entendido que ellos siguen adjudicando estas solicitudes. Si la persona quiere hacer su pedido para un permiso para viajar, debe de hacer su trámite. Lo que no podemos saber es, no podemos decir qué va a pasar con el programa de TPS. No sabemos si ahora llegando enero, cuando se van a vencer los permisos, si van a dar otra prórroga, o sea, qué va a hacer el gobierno en sí con ese programa. Ujú. Si una persona, por ejemplo, hace su trámite para un pedido del advance parole y ese advance parole, que es el permiso de viaje, no ha sido adjudicado para enero y viene y va la fecha y el gobierno no extiende el programa, entonces obviamente no le van a dar el permiso para viajar. Ay, claro que sí, ya. Seguimos con el podcast para adelante, mi gente. La siguiente pregunta la hace la señora Luz. Yo sé que es un poco fuera de lo que usted maneja, abogada, pero obviamente como una fuente confiable de información también toca, de repente no sé cuánto nos pueda aclarar de esto. Dice, Brenda, por favor, pregúntale si ella ha estado al día con las solicitudes para que dejen salir a las personas detenidas en las cárceles de inmigración. La situación es muy crítica y tengo a mi hermana. Si nos puede dar un poco de claridad. No, no sé, yo sé que está un poco fuera de lo que se maneja, abogada, pero la situación para los detenidos en las cárceles de inmigración, digamos Stewart, Irwin, etcétera, Folkston. Right. Estuvimos escuchando que sí hay movimiento sobre Ujú, litigación que están haciendo muchos lugares sin fines de lucro, se están uniendo a la litigación para que el gobierno considere por lo menos dejar en libertad a personas que no son de alto riesgo para la comunidad, o sea, para la seguridad del país, personas que a lo mejor están de alto riesgo a ser contagiados por el coronavirus. mm, Sé que hay localidades que sí, en la Florida es uno, por ejemplo, hay varios centros de detenciones en la Florida donde el juez ordenó ujú, que ICE le diera un reporte, o sea, varias cosas, ¿verdad? ICE sí. tiene que hacer y en resumen, me imagino que ICE va a tener que cumplir con la orden y dejar en libertad a varias personas si es que ya no lo está haciendo. No he entrado hoy a las noticias de Ujú. hoy con respecto a este tema, pero sí estuve mirando esto sobre el fin de semana y sí hubo un dictamen por un juez en la Florida. Ahora estamos en espera a ver si es algo que hacen al nivel nacional. Correcto, muy bien. Abogada, la siguiente pregunta llega por la línea de textos. Dice, pregunta para la abogada, la orden ejecutiva que firmó el gobernador de Georgia de que no se necesita ir a hacer el examen práctico, o sea, el de manejo para la licencia completa y que se puede hacer online, ¿eso es solo para ciudadanos también o para todos los que tienen un social bueno? Buena pregunta. Yo me imagino que va a ser para todos, pero es algo que tendría que mirar en línea porque no estoy bien enterada Cierto. exactamente sobre esa orden ejecutiva del gobernador Kemp. Tendría que mirar, tendría que hacer una búsqueda en Google para ver a quién, con respecto a quién es que aplica esa orden. Pero sabemos que por lo general no todos deben hacer la renovación de las licencias online precisamente por el riesgo de seleccionar que son ciudadanos, ¿no? Declararse. Exacto, eso no ha cambiado. Con respecto a las renovaciones de la licencia de conducir, eso no ha cambiado simplemente porque no estén haciendo un examen de manejo en las carreteras en estos momentos. Si va a Sí. renovar su licencia en línea, no se puede renovar si la persona no es ciudadana, porque ahí le preguntan exactamente si es ciudadano estadounidense y tiene que marcar la cajita. Y Mm, ahí se puede presentar entonces el problema después
que si va a arreglar la persona o quiere arreglar para la residencia, entonces tiene lo que es esta declaración de ciudadanía falsa. Y otra cosa que tenemos que también tomar en cuenta es que por el momento las licencias de conducir en el estado de Georgia están automáticamente extendidas por 120 días. Si tiene fecha de vencimiento dentro del 14 de marzo y el 30 de junio, no obstante a que tenga a lo mejor esa licencia de conducir vencida porque están dentro de esa fecha, entonces van a tener esa extensión automática de 120 días. No hay que desesperarse a hacer cosas tal vez que no debamos hacer para evitar problemas después con su caso migratorio. Exacto, muy bien. Aquí nos pregunta, Elvin dice, Brendita, pregúntale a la abogada Bárbara, ¿es verdad que existe una residencia que es de 20 años según la situación de ajuste o del país? ¿20 años? ¿Una residencia de 20 años? He visto las residencias y ya llevo más de 20 años como Ejerciendo, abogada exacto. de inmigración. Las residencias son por 10 años y si le han dado la residencia por 20 años, a lo mejor es un error, pero voy a mirar de todas maneras, Ok. ¿ok? Voy a mirar en el sistema. Claro, claro que sí. Mientras tanto, los invitamos a que anoten el número telefónico. No importa de qué estado de la Unión Americana nos escucha o de qué país. De hecho, la tecnología permite que una firma de abogados como Vázquez y Servi les atienda por medio de videollamadas desde cualquier rincón del mundo. Ya usted lo sabe, es el 678-303-0018, 678-303-0018. Vázquez y Servi, las leyes de inmigración, recuerde que se manejan a nivel federal y pueden atender cualquier caso en cualquier país. Sí, Brenda, las residencias son por 10 años. Siempre Ok. hemos visto residencias otorgadas por 10 años. Ujú. Si la persona adquirió la residencia por un periodo más largo de eso, entonces a lo mejor hubo un error cuando le producieron la tarjeta. Wow, imagínate un error a ese nivel, que le den 20 años de residencia, está bien eso. Pero bueno, aquí nos preguntan, y de hecho interesante, no recuerdo si en algún momento en el pasado, en tantos programas, nos ha llegado esta pregunta. Dice, Brenda, estoy indecisa si hacer mi proceso de VAWA por violencia doméstica. Yo estuve casada con un residente permanente, pero también quisiera saber si VAWA perdona los mismos delitos, así como lo perdona la visa U. Yo tengo múltiples entradas indocumentadas y de hecho un arresto también por la misma situación de violencia con mi ex esposo. ¿Me convendría la VAWA si perdona los delitos como la visa U? ¿Me puede aclarar la abogada? Sí, tendríamos que mirar, por ejemplo, sabemos que la ley VAWA no perdona tanto como lo que sería los perdones a través Sí. del estatus U. A veces cuando tenemos de por medio a lo mejor un impedimento legal estatutario dado a que la persona tiene antecedentes penales o entradas múltiples a Estados Unidos, o sea, son cosas que vamos a tener que analizar en el caso fundamentalmente para asesorarnos de que podamos proceder al trámite. Un ejemplo que le puedo dar es, no hace mucho tuve una persona quien consultó conmigo, quien pudo conseguir que le aprobaran lo que es la autopetición bajo la ley VAWA, pero en el momento de querer hacer su trámite para la residencia, se vio con el problema de que cuando entró a Estados Unidos se declaró ser ciudadana estadounidense y sabemos que bajo la ley de inmigración, una persona que se declare ser ciudadana estadounidense después del 30 de septiembre del 96 es un impedimento a poder ajustar el estatus porque es un castigo permanente y bajo la ley VAWA no hay un perdón que se pueda pedir por ese castigo. Ya. Pero bajo la estatus U sí lo hay. A lo mejor vale la pena mirar y estudiar los antecedentes penales, lo del delito que tuvo de violencia doméstica. Son cosas que bajo la ley de estatus U el gobierno va a mirar, ¿verdad? Y vamos a poder someter un perdón. El gobierno lo va a evaluar conforme a su discreción y la persona puede hasta lograr la residencia teniendo esos antecedentes penales y aún teniendo a lo mejor una declaración de ciudadanía estadounidense falsa bajo el estatus U, lo perdonan y la persona pasa a recibir la residencia. En la ley VAWA ya es un poco más difícil. Sí. Yo les recomiendo a esta persona que hagamos una indagación profunda para asesorarnos de que podamos hacer el VAWA sin problema y si no, entonces a lo mejor sería a través del estatus U. Claro, eso sí hay que saber cada detalle y qué bueno que está analizando antes de entrar a un proceso o al otro para no tener ese inconveniente más. Después es también imposible analizar el resultado o tratar de predecir
predecir el resultado de acuerdo a cada rumbo que se puede tomar. Así que gracias por usar este espacio para información básica. Obviamente no hay nada como una consulta directa. Siguiente pregunta, dice Brenda, buenos días. Por favor, pregunta, ¿qué cantidad necesitamos para comprobar ingresos? Mi esposo es ciudadano y estoy esperando para ir a la entrevista a Ciudad Juárez. Tenemos una compañía de limpieza de casas y está bajo el seguro social de mi esposo. Ok, necesito más información. Si lo que quieren es una cantidad, necesitamos saber, por ejemplo, cuántas personas de familia son, Sí. porque toda esta tabla es conforme al tamaño de la familia. Si es una pareja y 2 hijos, vamos a decir, entonces la tabla nos dice que para el año 2020 tendría que tener el patrocinador de la solicitud un ingreso mínimo de $32,750 y así sucesivamente va incrementando la base de ingresos que es requerida dependiendo en el tamaño de familia de la persona. También tiene que ver mucho si, por ejemplo, a lo mejor la persona patrocinadora no tiene el hijo viviendo en su hogar, pero a lo mejor es responsable por ese hijo económicamente y lo declaran las declaraciones de impuestos. Sí. Esto también tiene que ver mucho con lo que le pueda yo decir como mínimo, no es simplemente una cantidad por Fija. tener un negocio. Exacto. Correcto. Bueno, va a depender de otros factores del hogar y cuántos miembros en la familia. Siguiente pregunta, ya casi por despedirnos. Dice por aquí, buenos días, mi papá es ciudadano. Hizo una aplicación familiar en el 2006 para mi hermano que está casado en México. Para él, su esposa y sus 2 hijos fueron aprobados en el 2010. Pasaron su caso al Departamento Nacional de Visas, ya van 10 años de estar en espera. ¿Qué hay que hacer para acelerar el caso? No se puede acelerar, tenemos que simplemente guiarnos por la tabla, lo que dice en estos momentos. Para un hijo casado de padre ciudadano de México, en estos momentos van en la fecha del 8 de junio del 96. Aunque la petición familiar haya sido aprobada en el 2010, eso no significa que ya pueden inmigrar o que podemos agilizar el trámite. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en qué fecha va conforme al boletín de visa que es emanado por el Departamento de Estado todos los meses a mediados de mes y en estos meses de mayo está reflejando que van en la fecha del 8 de junio del 96 y seguramente la fecha de prioridad de este caso es del 2006, o sea, cuando el papá hizo la solicitud. Del 2006 al 96 todavía hay mucha espera. Caray. Bueno, eso como siempre lo hemos hablado, abogada, hay un momento en donde tal vez las familias piensan que al tener un ciudadano en la familia ya las cosas se agilizan. No es así, depende de la relación, depende de en qué año se hizo la solicitud. Hay muchos factores. Es importante también tener un poco más de, no nada más paciencia, sino conciencia, abogada Bárbara, de que un ciudadano no es una puerta milagrosa que se abre y que los trámites serían rápidos. Hay que siempre, sobre todo, tener un buen manejo de su caso, como en esta situación. Les hemos recomendado siempre que cuenten con firmas como ustedes, Vázquez y Servi aquí en Atlanta, pero para todo el mundo al 678-303-0018. Y pues bueno, hasta aquí esta edición del podcast Pa'lante, mi gente, abogada. Solo queda esperar la próxima edición con mucha información más para nuestro público. Así es, como siempre, le damos las gracias por escuchar nuestra programación de Pa'lante, mi gente, y recuerden que todos los martes estamos aquí en vivo por Oxígeno Radio y también sale un nuevo episodio para ustedes en la plataforma donde usted escuche sus podcasts. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias, abogada Bárbara. Hasta la próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.